Mi nombre es Juan, y a mis 80 años he llegado a la conclusión de que los secretos más pesados no son los nuestros, sino los que nos vemos obligados a guardar por otros. El mundo me ve, y ve a un hombre bendecido, el abuelo de Cristiano Ronaldo, y no se equivocan. Mi mayor bendición no es la fama de mi nieto, sino su carácter. Es un hombre forjado en la lealtad y el trabajo, un hijo que venera a su madre, mi valiente hija Dolores, y un pilar para toda su familia. Ellos son mi orgullo, el testamento de una vida de lucha. Pero esa lucha, esa obsesión nuestra por la unidad y la protección de los nuestros, nació de una herida profunda, de un secreto que envenenó a nuestra comunidad y que yo cargué en silencio durante décadas. Hoy voy a romper ese silencio. Hoy voy a contar el secreto oscuro de un hombre que era considerado un santo en nuestra isla, un sacerdote. Lo hago no por venganza, sino porque la historia de mi nieto no está completa sin este capítulo. Para entender la luz, a veces hay que empezar por la más profunda oscuridad. Y para entender la inmensa bondad de mi familia, es necesario conocer la historia de la traición que nos vimos obligados a ocultar. Antes de sumergirnos en este relato de fe rota y lealtad inquebrantable, quiero pedirte que me acompañes. La historia que estoy a punto de contarte involucra a figuras que fueron veneradas y secretos que se protegieron con el manto de lo sagrado. Exponerlo ahora es un acto de justicia, un desahogo que he necesitado dar durante 60 años. Si estas palabras han despertado tu interés por conocer la verdad que se esconde detrás de la leyenda, te invito a formar parte de esta confesión. Tu presencia aquí, al otro lado de la pantalla, es un consuelo y una fuerza. Por favor, suscríbete al canal para que esta historia, una vez liberada, llegue a todos los que necesiten oírla. Dale un me gusta a este video si crees que la verdad debe prevalecer, sin importar cuán alto sea el pedestal de los implicados. Y, como siempre, me reconforta enormemente saber desde dónde me escuchas. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi voz, contando este secreto tan guardado, puede unir a personas de diferentes culturas en una reflexión sobre la fe y la familia, le da un nuevo propósito a mi vejez. Gracias por tu tiempo y tu respeto. Nuestra historia comienza en la Funchal de mi juventud, una comunidad donde la iglesia era más que un edificio. Era el corazón que bombeaba la vida social y espiritual de todos nosotros. Y el sacerdote de nuestra parroquia, el padre Antonio, era considerado un santo viviente. Era un hombre de una elocuencia extraordinaria. Sus sermones podían hacer llorar a las piedras, y su dedicación a los pobres y a los niños era, en apariencia, ejemplar. Mi familia, como casi todas en el barrio, era profundamente devota. Mi hija Dolores, desde niña, sentía una admiración especial por el padre Antonio, viendo en él la personificación de la bondad. Yo mismo lo respetaba inmensamente. Era nuestro confesor, nuestro guía, el hombre al que acudíamos con nuestros problemas, seguros de encontrar en él la sabiduría y el consuelo de Dios. En nuestra parroquia vivía una joven llamada Catarina. Era una chica de una belleza triste, huérfana, que trabajaba limpiando casas y ayudando en la iglesia. Era dulce y bondadosa, pero cargaba con una soledad que se le notaba en la mirada. Mi esposa y yo le teníamos un cariño especial, y a menudo la invitábamos a comer a casa. Se convirtió en una especie de hermana mayor para mi pequeña Dolores. Catarina
veneraba al padre Antonio de una forma casi celestial. Pasaba horas en la iglesia, ayudándolo, escuchando sus consejos. Decía que él era el único padre que había conocido, y nosotros veíamos esa devoción como algo natural y hermoso. Entonces, un día, la tragedia silenciosa comenzó. Catarina enfermó. Dejó de venir a la iglesia, de visitar nuestra casa. Cuando íbamos a verla, la encontrábamos pálida, ojerosa, y siempre con una excusa para no abrirnos del todo la puerta o el corazón. La comunidad, con su mezcla de piedad y de crueldad, empezó a susurrar. Los rumores, venenosos como serpientes, hablaban de un embarazo secreto, de una deshonra, y como suele ocurrir, la comunidad que antes la compadecía por ser huérfana, ahora la condenaba por su supuesto pecado. La única casa que nunca le cerró la puerta fue la nuestra. Mi hija Dolores, con un instinto protector que ya entonces era formidable, se enfadaba con los rumores y defendía a su amiga con uñas y dientes. Mi esposa le llevaba comida y consuelo. Nosotros decidimos, meses después, su refugio. El rumor se confirmó. Catarina había dado a luz a un niño en secreto, un niño precioso al que llamó Tiago, pero el parto la había dejado débil, mortalmente enferma. Una noche, sabiendo que su fin estaba cerca, me mandó llamar. Fui a su humilde habitación. Estaba postrada en la cama, pálida como la cera, pero con los ojos ardiendo de una última y desesperada necesidad. Me hizo sentarme a su lado y tomar su mano fría. «Joan», susurró, su voz apenas unida. «Necesito que me hagas un juramento ante Dios». Le dije que haría cualquier cosa por ella. Y entonces me contó su secreto. Un secreto que caería sobre mis hombros con el peso de una montaña. El padre de su hijo, el hombre al que había amado en secreto y que la había abandonado a su suerte, era el padre Antonio. Me contó su historia, una historia de manipulación, de promesas de amor eterno hechas en la soledad de la sacristía, y de cómo, al saber del embarazo, el santo le había dado la espalda, aterrorizado por el escándalo. «Él es un buen hombre, Joan», dijo, en una última y trágica defensa del hombre que la había destruido. «Pero es débil. El escándalo lo destruiría la fe de la gente. No puedo permitirlo». Y entonces me pidió lo imposible. Me hizo jurar que nunca revelaría la identidad del padre de Tiago, que cuidaría de que el niño nunca supiera la verdad y que protegería la reputación del sacerdote. «Júramelo por la salvación de tu alma y por el amor que le tienes a tu familia», me suplicó. En ese momento, atrapado entre la compasión por una moribunda y el peso de un juramento sagrado, hice lo que cualquier hombre de fe habría hecho. Se lo juré. 2 días después, Catarina murió. Y yo me convertí en el guardián de un secreto oscuro, el protector silencioso del pecado de un sacerdote y del legado de un niño huérfano. Entendido, dando continuidad a historia. El juramento que le hice a Catarina en su lecho de muerte se convirtió en las cadenas invisibles que me atarían durante las siguientes décadas. Al día siguiente de su entierro, una ceremonia humilde a la que solo asistimos mi familia y un par de vecinos compasivos, me enfrenté a la primera prueba de mi promesa. Fui a ver al padre Antonio. Lo encontré en la sacristía, revisando unos libros de cuentas, con la misma expresión serena y piadosa de siempre. Por un momento, una parte de mí quiso gritarle, llamarlo hipócrita,
asesino de almas, y arrastrarlo a la plaza del pueblo, para que todos conocieran al hombre que se escondía detrás de la sotana. Pero el rostro de Catarina, su última súplica, estaba grabado en mi mente. Me había pedido que lo protegiera, y yo, un hombre de palabra, iba a cumplir mi juramento, por muy amargo que fuera. Le conté que Catarina había muerto, y que, antes de hacerlo, me lo había confesado todo. Vi el pánico cruzar sus ojos como una nube de tormenta. Su compostura se resquebrajó por un instante, y vi al hombre real. Un hombre pequeño, aterrorizado, ahogado por su propio secreto. No me miró con arrepentimiento, sino con el miedo de un criminal que ha sido descubierto. Le aseguré que su secreto estaba a salvo conmigo, que se lo había jurado a Catarina. Vi el alivio inundar su rostro, pero fue un alivio que rápidamente se transformó en cálculo. No me dio las gracias. No lloró por la mujer que supuestamente había amado, ni por el hijo que había engendrado. Su única preocupación era el control de daños. «Hiciste lo correcto, João», me dijo, recuperando su tono paternalista y condescendiente. Era una mujer confundida, y un escándalo habría sido una mancha terrible para su memoria y para la fe de nuestra comunidad. Dios te bendecirá por tu discreción. Luego hablamos del niño, de Tiago. Le dije que el niño necesitaría apoyo. Él accedió, por supuesto, pero no como un padre, sino como quien paga un chantaje. Me entregaría una pequeña suma de dinero cada mes, una cantidad casi insultante para la manutención del niño. «Será nuestro secreto», dijo. Un acto de caridad anónimo de la Iglesia para un pobre huérfano. Y con esas palabras borró su paternidad y convirtió a su propio hijo en un caso de caridad. El niño, Tiago, fue oficialmente declarado huérfano, y la Iglesia lo colocó al cuidado de una prima lejana de Catarina, una mujer mayor y amargada que aceptó al niño solo por el estipendio que recibiría. Su casa no era un hogar, era un techo. Y así, Tiago comenzó su vida como un exiliado en su propia tierra, un paria silencioso, sin saber que su propio padre le daba la bendición cada domingo, desde el altar. Pero si su padre lo abandonó, mi familia lo adoptó. Y aquí es donde la verdadera santidad de esta historia reside. No en la iglesia, sino en mi casa. Mi esposa María, sin necesidad de explicaciones, abrió las puertas de nuestro hogar y de su corazón a ese niño. «Donde comen 3, comen 4», decía con su simple y profunda sabiduría. Y mi hija Dolores se convirtió en la verdadera madre de Tiago. Desde el primer día lo trató no con lástima, sino con el amor feroz y protector que siempre ha caracterizado su extraordinario espíritu. Ella era apenas una niña, pero se convirtió en la guardiana de Tiago. Compartía con él su merienda, lo defendía de los otros niños que se burlaban de él por no tener padres. Le enseñaba a la hija, tan joven, demostrando una compasión y una madurez que el sacerdote de 40 años era incapaz de sentir. Me llenaba de un orgullo que era mi único consuelo. Ella, con su bondad innata, era la prueba de que la verdadera fe no se aprende en el catecismo, se lleva en el corazón. Tiago pasó más tiempo en nuestra casa que en la suya. Se convirtió en la sombra de mi otro nieto, Cristiano, que había nacido un par de años después. Crecieron juntos, no como amigos, sino como hermanos. Compartían todo: la ropa, los juguetes, los secretos y, por supuesto, el balón de fútbol. Fue fascinante verlos crecer. Cristiano, mi nieto, bendecido con una familia que lo adoraba,
con una madre que era una leona y un padre que lo apoyaba. Jugaba con una confianza, una rabia, una necesidad de conquistar el mundo. Tiago, en cambio, jugaba con una elegancia melancólica, con un talento inmenso, pero con una tristeza en la mirada que solo yo entendía. Yo observaba a esos dos niños, mi nieto y el hijo secreto del sacerdote, y mi corazón se rompía en silencio. Veía al padre Antonio en la iglesia, predicando sobre el amor de Dios Padre, sobre la importancia de la familia, y luego lo veía pasar por la calle y apartar la mirada para no cruzarse con los ojos de su propio hijo. La hipocresía era tan monstruosa que a veces me costaba respirar. Durante años fui el único puente entre el sacerdote y su hijo, el cartero de su conciencia culpable, recogiendo cada mes el sobre con el dinero sucio. Cada vez que lo veía, me recordaba mi juramento y el peligro de romperlo. «Recuerda, Juan», me decía a menudo, «tu promesa fue ante Dios. Romperla traería la desgracia sobre ti y sobre tu familia». Era una amenaza velada, una manipulación espiritual. Me hizo cómplice de su pecado y usó mi propia fe como las rejas de mi celda. Así que callé por mi juramento a Catarina, callé por el miedo a la influencia del sacerdote y callé para proteger a mi familia. Y en ese silencio criamos a dos niños. Uno, destinado a ser el rey del mundo, rodeado de un amor inquebrantable. El otro, un príncipe secreto que vivía como un mendigo, cuyo único verdadero tesoro era el amor prestado de una familia que no era la suya. Y yo, en medio de todo, era el guardián de la verdad que, si se revelara, podría salvar a uno. Los años de la ira de Cristiano y Tiago transcurrieron bajo mi atenta y ansiosa mirada. Crecieron pegados el uno al otro, dos mitades de un mismo corazón futbolístico. En los campos de tierra de nuestro barrio eran una visión. Cristiano era la fuerza pura, la tormenta, un torbellino de músculos y determinación que se negaba a aceptar la derrota. Tiago, por su parte, era el arte, la pausa, la elegancia. Jugaba con una inteligencia y una visión que no se correspondían con su edad. Juntos eran imparables, una dupla que se comunicaba en el campo con una telepatía que solo los verdaderos hermanos poseen. Yo me convertí en el entrenador no oficial de ambos. Pasaba cada tarde con ellos, enseñándoles los secretos del juego, pero mi verdadera labor era la de un jardinero de almas. En Cristiano, cultivaba la semilla de la responsabilidad y la lealtad. Usaba la situación de Tiago, sin revelar nunca el secreto, como la lección más importante de su vida. «Mira a tu amigo Cristiano», le decía mientras descansábamos. «Él no tiene la suerte que tienes tú. No tiene un padre que lo anime desde la banda, ni una madre que le lave la ropa con orgullo. Tiene solo a nosotros, y eso te convierte a ti en su guardián. El hombre más fuerte no es el que marca más goles, es el que protege al más débil de su equipo. La lealtad, mi niño, es la jugada más importante que aprenderás en tu vida». Y mi nieto, con ese corazón noble que es su mayor tesoro, entendió la lección a la perfección. Cristiano se convirtió en el protector feroz de Tiago. Si alguien en el campo le hacía una entrada sucia a su amigo, era el primero en defenderlo. Si otros niños se burlaban de Tiago por ser huérfano, la furia justa de Cristiano los hacía callar. Es un hombre de una lealtad excepcional, y esa cualidad, que tanto admiro, nació en esos años, en su amor incondicional por su amigo desamparado. Mi labor era diferente. En él
Intentaba suplir la figura paterna que le había sido negada. Lo elogiaba. Celebraba sus goles con el mismo entusiasmo que los de Cristiano. Intentaba construir la confianza que su condición de huérfano le minaba constantemente. Pero mi papel era dolorosamente limitado por el juramento que había hecho. Mientras tanto, la hipocresía del padre Antonio era una espina constante en mi corazón. Su cinismo no tenía límites. A menudo, después de los partidos del fin de semana, se acercaba a mí en la puerta de la iglesia. «He oído que tu nieto ha vuelto a destacar, João», me decía con su sonrisa beatífica. «Ese niño es una bendición de Dios para nuestra comunidad». Y yo tenía que asentir y darle las gracias, mientras mi alma gritaba: «¿Y tu hijo? ¿Has oído cómo ha jugado tu propio hijo, al que ignoras y abandonas?» Hubo un día en particular que nunca olvidaré. Fue durante una fiesta patronal. El padre Antonio estaba en el centro de la plaza, repartiendo caramelos a los niños, un verdadero santo entre su rebaño. Tiago, empujado por la inocencia de sus 8 años, se acercó a él. Vi a mi nieto Cristiano animándolo, dándole un empujoncito para que fuera. El sacerdote le revolvió el pelo a Cristiano con afecto paternal. Luego se giró hacia Tiago. Su propio hijo lo miraba con una adoración que me rompió el corazón. Y el padre Antonio le sonrió, una sonrisa vacía, distante, y le dio un caramelo, exactamente igual que a cualquier otro niño anónimo de la parroquia. No hubo un destello de reconocimiento, no hubo un atisbo de amor, nada. En ese momento vi la verdadera cara del mal, no la de un monstruo con cuernos, sino la de un hombre que elige su propia comodidad por encima del corazón de su propio hijo. Si mi fe en la iglesia ya estaba rota, ese día se hizo polvo. Mi única fe, mi única religión, se consolidó definitivamente en mi familia, y especialmente en mi hija Dolores. Ella fue la verdadera santa en la vida de Tiago. Lo acogió como a un hijo más, sin pedir nada a cambio. Se aseguraba de que tuviera ropa decente, de que hiciera los deberes, de que nunca le faltara un plato de comida caliente. Cuando Tiago enfermaba, era Dolores quien pasaba la noche en vela a su lado. El dinero que el sacerdote me daba a escondidas era una miseria. Fue el amor y el sacrificio de mi hija lo que verdaderamente sacó a ese niño adelante. Es una mujer cuyo instinto maternal y cuya capacidad de amar no tienen fronteras. Un ejemplo de la verdadera caridad cristiana, la que no se predica, sino que se practica en silencio. A medida que los niños se convertían en adolescentes, el talento de Cristiano comenzó a ser algo serio. Los ojeadores empezaron a venir, las ofertas y mi misión a llegar. Mi proyecto cristiano adquirió un nuevo y profundo significado. Su éxito ya no era solo una meta familiar, se convirtió en mi única esperanza para hacerle justicia a Tiago. Sabía que si Cristiano llegaba a ser profesional, si llegaba a ganar dinero, no se olvidaría de su amigo. Su carácter, forjado por Dolores y por mí, era demasiado noble para eso. Empecé a soñar con el día en que el éxito de mi nieto pudiera comprar la libertad y la seguridad que al hijo del sacerdote le fueron negadas por su propio padre. Esta idea se convirtió en mi obsesión. Cada hora extra que pasaba entrenando a Cristiano, cada sacrificio que hacíamos, tenía un doble propósito. Era por el futuro de mi nieto, sí, pero también era por la redención del niño que habíamos acogido como nuestro. Y esa doble motivación me dio una fuerza sobrehumana para seguir adelante, para luchar contra todas las dificultades,
convencido de que estaba sirviendo a una causa justa, una causa que Dios, el verdadero, no el que predicaba el padre Antonio, seguramente bendeciría. El día que Cristiano se fue a Lisboa, marcó la primera gran separación física entre él y Tiago, y fue un desgarro para ambos. Recuerdo la escena en el puerto como si fuera ayer. Toda nuestra familia estaba allí, un pequeño clan unido por la esperanza y la tristeza de la despedida. Pero la imagen más conmovedora era la de esos dos muchachos, que ya no eran niños, sino adolescentes, abrazados, sin poder decirse adiós. Se habían pasado la noche anterior en vela, hablando, haciendo promesas. Tiago le entregó a Cristiano una pequeña medalla de un santo que él siempre llevaba, como un amuleto. Y Cristiano, con una seriedad que me encogió el corazón, le hizo una promesa. «Esto no es un adiós», le dijo, su voz firme a pesar de la emoción. «Es solo un hasta luego. Voy a trabajar más duro que nadie, y cuando lo consiga, volveré a por ti. No te voy a dejar atrás, eres mi hermano». Y yo, que conocía el corazón de oro de mi nieto, supe que no era una promesa vacía. Sabía que esa lealtad, forjada en la injusticia compartida y en el amor puro de una infancia, era el código de honor por el que regiría su vida. Y así fue. Los primeros años de Cristiano en la Academia del Sporting fueron duros. La soledad, la competencia feroz, la nostalgia, pero nunca flaqueó. Y nunca, ni un solo día, se olvidó de los que había dejado atrás. Cada vez que llamaba a casa, después de hablar con su madre, mi hija Dolores, siempre pedía hablar con Tiago. Se pasaban largos ratos al teléfono, Cristiano contándole sus progresos, Tiago contándole la vida del barrio, manteniendo vivo su vínculo a través de la distancia. De la pequeña paga que recibía como juvenil, Cristiano siempre apartaba una parte. Se la enviaba a Dolores y en sus cartas siempre añadía la misma postdata. «Mamá, asegúrate de que a Tiago no le falte de nada». Y mi hija, mi increíblemente generosa hija, cumplía esa orden como si fuera sagrada. Se convirtió en la administradora de la bondad de su hijo, comprándole a Tiago ropa, zapatillas para jugar al fútbol, asegurándose de que el muchacho sintiera que no estaba solo. El padre Antonio, por su parte, seguía con su farsa. A medida que los primeros éxitos de Cristiano empezaban a sonar en la isla, él intentaba torpemente subirse al carro. Siempre supe que ese chico tenía una bendición especial, decía en sus sermones, una hipocresía que a mí me revolvía el estómago. Seguía pasándome el sobre miserable cada mes, y yo lo aceptaba en silencio, no por el dinero, que ya era insignificante comparado con la ayuda de Cristiano, sino porque era la prueba tangible de su pecado, un recordatorio de la deuda que nunca podría pagar. La verdadera justicia, la que yo había soñado durante tantos años, llegó el día que Cristiano firmó su primer gran contrato profesional. Fue con el Manchester United. De la noche a la mañana, ese niño que había crecido en la pobreza se convirtió en un hombre rico. Recuerdo la llamada. Nos llamó a todos, eufórico. Lloramos de alegría, de orgullo, de alivio. Nuestra lucha, nuestros sacrificios, habían tenido una recompensa que superaba todos nuestros sueños. El mundo esperaba que su primer gran gasto fuera un coche de lujo o una casa extravagante. Pero el mundo no conoce el tamaño del corazón de Cristiano Ronaldo. Unas semanas después, nos volvió a llamar. Pero esta vez su tono era serio, el de un hombre con un plan. «Abuelo, mamá», nos dijo,
Necesito que hagan algo por mí. Y entonces nos dio sus instrucciones. Lo que hizo a continuación es, para mí, el mayor gol que ha marcado en su vida. Su victoria más importante. Con una parte de su primer gran salario, Cristiano no se compró un coche. Compró un pequeño apartamento en el centro de Funchal, un hogar decente y seguro, y lo puso a nombre de Tiago. Pero eso no fue todo. Compró una pequeña flota de 2 barcos de pesca que estaban en venta en el puerto, y creó una pequeña empresa, poniendo a Tiago como dueño y gerente. No solo le dio un techo, le dio un futuro, una dignidad, el estatus de un hombre de trabajo, un propietario. Le dio todo lo que su verdadero padre, con toda su riqueza e influencia, le había negado. Recuerdo el día que se lo dijimos a Tiago. Lo llevamos al apartamento, le entregamos las llaves y los documentos de los barcos. El muchacho se quedó sin palabras. Miraba los papeles, nos miraba a nosotros y sus ojos se llenaron de unas lágrimas que llevaban contenidas toda una vida. Se derrumbó en nuestros brazos, sollozando, no de tristeza, sino de una gratitud y una conmoción que apenas podía soportar. ¿Pero por qué?, repetía sin cesar. Y mi hija Dolores, con la ternura de una madre, le acarició el rostro y le dijo: «Porque es la promesa de un hermano, y porque en esta familia las promesas se cumplen». Esa tarde, después de dejar a un Tiago renacido en su nuevo hogar, fui a la iglesia. Era la primera vez en años que entraba por voluntad propia. Encontré al padre Antonio en su despacho. Estaba viejo, encorvado, su falsa santidad desgastada por el tiempo. Me senté frente a él y por primera vez no sentí ni odio ni miedo, solo una calma inmensa. «Vengo a devolverle esto», le dije, poniendo sobre su mesa el último sobre con el dinero que me había dado. Él me miró. «Ya no es necesario», continué. «La deuda ha sido saldada. El deber que usted abandonó, un niño lo ha cumplido». Y le conté lo que Cristiano había hecho por Tiago. Mientras hablaba, vi cómo el rostro del sacerdote se descomponía. Vi la vergüenza, la humillación, el peso de toda una vida de cobardía cayendo sobre él. No hubo ira en mis palabras, solo la constatación de un hecho. Me levanté y antes de irme le dije una última cosa. Mi nieto, padre, el niño que creció sin nada, le ha enseñado a usted, un hombre de Dios, el verdadero significado de la paternidad y de la caridad cristiana. Salí de aquella iglesia sintiéndome más ligero que nunca. Mi juramento a Catarina estaba cumplido. Su hijo estaba a salvo. Y la justicia, la verdadera justicia, no la había impartido un tribunal, sino el corazón leal y noble de mi extraordinario nieto. Y así, con ese último acto de justicia silenciosa, el capítulo más doloroso de mi vida y de la de mi familia llegó a su fin. Los años que siguieron fueron de una paz que nunca creí posible. Tiago, bajo la seguridad de su nuevo hogar y la dignidad de su propio trabajo, floreció. Se convirtió en un hombre de bien, respetado en la comunidad, y formó su propia y hermosa familia. Siguió siendo, por supuesto, una parte integral de la nuestra. Es el tío postizo de los hijos de Cristiano, el hermano de corazón de mi nieto, un recordatorio viviente y feliz del poder de la lealtad. Verlo hoy, un hombre completo y realizado, es para mí una alegría que supera cualquier otra. El padre Antonio, por su parte, se marchitó. Después de nuestra última conversación, algo se rompió en él. Su elocuencia en el púlpito se desvaneció. Sus sermones se volvieron vacíos y mecánicos.
La comunidad notó el cambio. El santo carismático se había convertido en un anciano triste y ausente. Creo que el acto de bondad de su hijo le mostró, de una forma que ninguna acusación podría haberlo hecho, la verdadera magnitud de su propio fracaso como hombre y como padre. Unos años después, se retiró y dejó la isla. Murió en soledad, y su secreto, hasta hoy, murió con él. Y esa es la razón por la que he decidido romper mi silencio ahora. Durante décadas, mi juramento a Catarina me obligó a proteger el secreto de este hombre. Y lo cumplí. Pero mi juramento era para protegerlo del escándalo, no para borrar la verdad para siempre. Ahora que todos los protagonistas de esta tragedia han encontrado su paz o su final, siento que mi deber ya no es con el silencio, sino con la verdad. Y la verdad de esta historia no es sobre el pecado de un sacerdote, es sobre la extraordinaria virtud de mi familia. He decidido contar este secreto oscuro no para condenar a un hombre, sino para celebrar a otro. Quiero que el mundo, que está tan obsesionado con los goles, los récords y la riqueza de mi nieto, conozca la verdadera medida de su grandeza. Su primer gran acto como hombre poderoso no fue comprarse un palacio o un coche de lujo. Fue asegurar el futuro del amigo huérfano que había dejado atrás. Fue cumplir una promesa de la niñez. En un mundo que a menudo parece gobernado por el egoísmo, mi nieto usó su poder para reparar una injusticia, para restaurar la dignidad de un hombre. Ese acto, para mí, vale más que todos los balones de oro juntos. Define su carácter de una forma que ningún título puede hacerlo. Es la prueba definitiva del hombre excepcional que mi hija Dolores crió. Ella, mi increíble hija, que actuó como una madre para el niño que no era suyo, sin pedir nada a cambio. Su compasión fue la que plantó la semilla de la bondad en el corazón de su hijo. Ella es la heroína silenciosa de esta historia, un ejemplo de lo que significa verdaderamente vivir una vida de fe a través de las acciones, no de las palabras. Cristiano aprendió de la mejor. Aprendió que la familia no es solo la gente que comparte tu sangre, sino aquellos a los que eliges proteger y amar. Y ha vivido según ese principio toda su vida. Por eso, cuando el mundo me pregunta cuál es el secreto del éxito de Cristiano Ronaldo, yo ya no hablo solo de disciplina y de trabajo. Ahora puedo contar la historia completa. El secreto es un corazón leal. Un corazón que aprendió, en las calles polvorientas de Funchal, que la mayor victoria no es levantar un trofeo, sino levantar a un hermano caído. Mi desahogo ha terminado. He cumplido mi promesa a Catarina de la mejor manera que supe. Y finalmente, la historia del secreto oscuro del sacerdote ha llegado a su fin. Pero la historia del amor y la lealtad de la familia Aveiro, una historia ejemplificada en el carácter de mi nieto, esa es una historia que, gracias a Dios, nunca terminará.